de los temas que van a ver quizás esto en física, pero van a ver en física cosas que no son propios de química. Por eso nosotros sacamos los temas y lo ponemos en química, ¿ya? Por ejemplo, en física ustedes saben que presión, si preguntan qué es presión, es fuerza sobre área, ¿no? ¿Y por qué física? Fuerza, pues. Ustedes cuando están en física aprenden primero qué es fuerza. Los vectores, todo, etcétera, 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 y al final ya pueden tocar el tema de presión. Yo cuando toco presión, digo presión, fuerza sobre área. Más allá no me meto. Entonces, ¿y qué se hace en química? En química se hace esto. Enseñarte los tipos de presión, ¿no? A veces tú usas la presión, pero a veces no tienes idea qué tipos de presión hay. ¿Ya? ¿Qué tipo de presión hay? Y eso es lo que es importante en la química, ¿no? Hablar de tipo de presión y etcétera, etcétera. Los tipos de presión son ellos: la atmosférica, la manométrica y la absoluta. Son 3 tipos de presión que debes tener presente cada vez que hablas de presión. Ahora tú dirás, ¿y dónde hablamos de presión? Uno de los temas que más se habla es en estado gaseoso. En estado gaseoso se habla bastante de presión, ¿ya? Y ahí es donde hay que tener en cuenta todo esto. Todo eso ahí. Bien, el tema de ahora es analizar los 3 tipos de presión. Muy aparte es saber que presión es fuerza sobre área, más importante para nosotros es hablar de presión atmosférica, de presión manométrica y absoluta. Ese es el punto ahorita. Así que el primero que vamos a tocar ahorita es la presión atmosférica. Eso es lo que vamos a tocar ahorita, para empezar. Ahora, en forma sencilla, ¿qué es la presión atmosférica? La presión que ejerce la atmósfera, pues, así de sencillo. Pero químicamente hablando, ¿quién forma la atmósfera? Algo que nosotros llamamos aire. El aire, tú le llamas el aire. Tú muy poco, nosotros, al menos en mi curso, decimos muy poco atmósfera, decimos aire. ¿No es cierto? Entonces, si la pregunta es, ¿qué es presión atmosférica? Ahí está tu respuesta. Dice, es la presión que soporta todo cuerpo que está en la superficie de la Tierra. Todo cuerpo que esté en la superficie de la Tierra va a soportar una presión. O sea, ustedes ahorita que están ahí parados o sentados o echados viendo la imagen, ustedes están soportando una presión. ¿Quién los está presionando? El aire. El aire. El aire es el que te presiona, ¿ya? Pero quiero que veas bien que el aire, y eso lo vas a usar para el capítulo de gases, va a dar presión de una manera muy peculiar, o sea, muy diferente a un ¿qué? A un sólido. Por ejemplo, este es un sólido. Si yo lo pongo en mi cabeza, me está presionando. ¿Pero hacia dónde me presiona? Hacia abajo, porque esto tiene peso. Peso. Sabemos que el peso es la acción, una fuerza de acción de la gravedad, etcétera, etcétera. Entonces, si yo lo pongo acá, me presiona. Si voy a poner algo que pesa más, obvio me va a machucar, me va a presionar, pero hacia abajo. Entonces, yo si pongo esto acá, yo diría, oye, ese sólido me está presionando. ¿Qué lo origina? Su peso. ¿Y hacia dónde? Hacia abajo, ¿no? Pero, si saco esto de mi cabeza y vuelvo a preguntar, ¿mi cabeza soporta presión? Yo te diré que sí. ¿Y quién me presiona? El aire. ¿Y en qué dirección? Mira, primero, ¿quién presiona? El aire. Segundo, ¿en qué dirección? En todas las direcciones. ¿Y qué lo origina? Lee ahí qué lo origina. Dice, lo origina los choques o colisiones
que realizan la molécula y el aire en todas las direcciones. Es decir, la molécula se mueve, golpea, rebota. Golpea, rebota, golpea. Sí, dime. Profesor, buenos días, disculpe. A ver. ¿Usted está poniendo alguna diapositiva porque no se logra ver? ¿No se ve la diapositiva? No, profesor. Ush, por ahí empezamos. Gracias, hijita. Voy a ver qué está pasando. Voy a ver qué está pasando. ¿Ya? Justo eso. A ver. No sé si salir. No me hace caso. Pero ven mi imagen, ¿no? Voy a salir y voy a volver a entrar, ¿ya? A ver qué pasa. Katy, ¿tú estás viendo mi imagen de la diapositiva? ¿Estás viendo la diapositiva? No, profe, todavía no se ve. Sí, sí, justo estoy entrando ahorita. Estoy entrando de nuevo a ver qué pasa. Dime, ¿ahora? Ahora sí ven mi diapositiva. ¿Ahora ven la diapositiva? Ahora sí, profe. Ahora Sí, sí, profe, ¿no? sí, profe. ¿Ves? Por razón. Perfecto, listo, gracias. Ahí comenzamos. Listo. Yo justo pregunto a la jefa y ya. Ahora sí, pues qué diferencia con el resto, me parecía raro, ¿no? Ya. Un resumen pequeño, la presión. Decía que la presión es fuerza sobre área, no va con nosotros en química, más me interesa los tipos de presión, especialmente la atmosférica, la manométrica y la absoluta. Y estábamos analizando la presión atmosférica, ¿ya? Les decía que la presión atmosférica es la presión que van a soportar todos los cuerpos que están en la superficie de la Tierra. Y si estamos en la superficie de la Tierra, estamos en contacto con el aire. Y el que nos está presionando es el aire. Y les decía este ejemplo de que, ¿no?, es un sólido y presiona hacia abajo. El aire presiona, ¿en qué dirección? En todas. Pero ya no es por peso. El peso siempre va hacia abajo. ¿Correcto? En este caso, el aire, al igual que cualquier gas, va a dar presión por el choque. ¿Qué choque? La molécula se mueve, golpea y rebota, así. ¡Pop! Rebota. ¡Pop! Rebota, rebota, rebota. Ese golpe que te da, eso es presión. Es como si lo metes en un recipiente, va a golpear. Mira el dibujo a la derecha. Esas flechitas indican en qué dirección está golpeando. En todas las direcciones. En todas las direcciones. A ti también te está golpeando. ¿Dónde? En todas las partes de tu cuerpo. ¿Quién te está golpeando? Las moléculas del aire. Chocan, rebotan, chocan, rebotan. Muy diferente a un sólido. El sólido solamente va hacia abajo. Entonces, lo primero que hay que ver acá es que las moléculas de un gas
golpean en todas las direcciones. Ahora, ¿dónde golpea más fuerte? Si tú estás en tu cuarto, ¿dónde hay más presión? ¿Dónde está dando más presión el aire? ¿Y sabes dónde es? Es igual. Igual en cualquier parte, igual. O sea, se distribuye homogéneamente en todas las direcciones. Si tú lo tienes en un recipiente, la presión va a ser por el golpe que da la molécula a la pared. O sea, ahí la pared lo golpea, ¡oh! Lo golpea. No es una presión entre ellos, es a la pared, a la pared. Y si es un recipiente, ¿dónde golpea más? En cualquier parte de la pared. ¿Cuál pared? De arriba, de abajo, donde sea. Todo es homogéneo. Todo es homogéneo, homogéneo, homogéneo. ¿Ya? Y si quieres poner un medidor de presión, ponlo en cualquier sitio. Ponlo en cualquier sitio y vas a medir la presión. Perfecto, entonces, ojo, eso no solamente es para el aire, es cualquier gas origina presión por los choques o colisiones, como estás viendo en la diapositiva. ¿Ya? Choques o colisiones, ¿no? Choques es la palabra que usamos nosotros, la palabra más difícil es colisión, es lo mismo. ¿Listo? Esa es la presión atmosférica. Estamos en contacto con el aire, toda persona que está en contacto con el aire, todos soportan presión. Ahora, el otro punto es, la superficie de la Tierra es accidentada. Es decir, hay partes altas, partes bajas, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el punto? El punto es que la presión que origina el aire no es el mismo en toda la superficie. Como es accidentada, la presión va a tener diferentes valores. ¿No es cierto? Diferentes valores. Y en ese caso, ¿a dónde llegamos? A esto. Dice, la superficie de la Tierra es accidentada. Por eso vamos a tener dos tipos de presión. ¿Dos tipos de presión? Sí. Una, la llamada presión atmosférica normal o estándar. Y la otra llamada presión atmosférica barométrica o ambiental. Porque mira la figurita, hay un cerro, la parte de arriba, la parte de abajo, la presión no es la misma. ¿No es la misma? No. Ahora, ¿a quién se va a llamar presión atmosférica normal o estándar? A la que se mide a nivel del mar. Nivel del mar no significa que va a medir en el mar, sino el mar, el nivel del mar, la superficie, es una línea de referencia. ¿Ya? Si este es el mar, la línea de referencia, a nivel del mar. Si tú mides la presión a nivel del mar, esa presión se va a llamar normal o estándar. Nombre completo, presión atmosférica normal o estándar. ¿Y cuál es el detalle? Tiene un valor, y ese valor vale una atmósfera, o su equivalente 760 milímetros de mercurio o 101,3 kilopascal. ¿No? Eso es la presión atmosférica normal o estándar. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos en Lima. Y metros más, metros menos, estamos, por decir, a nivel del mar. Entonces, si alguien me pregunta qué presión estoy soportando el aire, le digo una atmósfera. Y si no me gusta decir atmósfera, puedo decir 760 milímetros de mercurio, que es lo mismo, o 101,3 kilopascal. Son equivalentes. Mi problema es que ahorita yo camino y el aire me está presionando. Es como si alguien te pregunta la temperatura, también debes saber qué temperatura. Ahorita, ¿qué temperatura tenemos? En el lugar en donde yo estoy a 17 grados Celsius, y eso que ahí está el solcito, ya está saliendo. O sea, el detalle es, hay cosas sencillas que hay que saber. Es gracioso cuando te preguntan, oye, ¿el aire te presiona? Sí, ¿cuánto? No sé. ¿No? Una atmósfera. Suponemos que estamos a nivel del mar. Ahora, si sales del nivel del mar, ya a otros niveles, lo que llamamos nosotros en este curso de geografía, altitud. Ya cambias de altitud.
La altitud se cambia como referencia nivel del mar. El nivel del mar es 0 altitud, ¿no? Si ya comienzas a cambiar de altitud, esa se va a llamar presión atmosférica barométrica o ambiental, ¿no? Del ambiente, del lugar, ¿no? Más usamos la palabra barométrica. Eso de ambiental no es tan importante, más es barométrica, ¿no? Y eso se mide a cualquier altitud, más arriba, más abajo, pero la idea es que si tú cambias de altitud, cambia la presión que origina el aire, o sea, cambia la presión atmosférica. Y si tú vas aumentando la altitud, o sea, vas subiendo, se supone que la presión más arriba es menor. Es menor por varias cosas, como quien dice, si tú vas subiendo hay menos aire. ¿En qué sentido menos aire? El aire tiene capas, y si tú vas subiendo hay menos capas, como que menos aire, menos presión. La teoría sencilla es que si tú vas subiendo, las moléculas que están arriba son más chiquitas, por densidad, y por lo tanto, si son más chiquitas, chocan al cuerpo, y la presión disminuye. Esa es una de las teorías. Otra es que si vas subiendo ya cada vez hay menos aire porque ya está saliendo ¿a dónde? Al espacio. ¿No es cierto? Todo eso. La conclusión es, más arriba, menos presión. Entonces, si alguien me pregunta, ¿dónde hay más presión? ¿En Lima o en Huancayo? Obvio que es en Lima. ¿No? Obvio que es en Lima. ¿No es cierto? Si tú vas subiendo, menos presión. Esa es la idea. ¿Cuánto vale la presión más arriba? Eso hay que calcularlo, hay que medirlo. ¿No le vamos a poner un valor? No. Tú tienes que calcular ese valor. Ahora, ¿qué instrumento se usa para medir la presión atmosférica? El instrumento que se utiliza para medir la presión atmosférica se le llama barómetro. Así como para medir la temperatura, termómetro, para medir la densidad de densímetro, para medir la presión se llama barómetro. No es presiómetro, cuidado de presión, no, barómetro. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, en conclusión, la presión atmosférica, presión que origina el aire. ¿En qué dirección? En todas las direcciones. ¿Cómo origina el aire? Por golpes, choques, colisiones. A nivel del mar, normal o estándar, cuyo valor es una atmósfera, han empezado estos tres valores importantes, saber esos tres valores. ¿Ya? Tres valores. Y a mayor altitud, más arriba, menos presión. Esa es la presión atmosférica. Siempre vas a hablar de él, así que ten bastante cuidado. ¿Ya? Y acá están valores, por ejemplo, un gráfico de dime qué altitud tienes y sabremos qué presión hay. Por si te interesa ver los valores, cuando te mande las diapositivas para que lo veas, ¿no? Nosotros lo calculamos dependiendo del problema. Te presento este instrumento. ¿Qué es eso? Ese es el barómetro de Torricelli. ¿Sí? Es un invento bien sencillo para medir la presión. Simplemente es un recipiente que contiene mercurio y un tubo, eso sí, un tubo bien largo, ¿no? Tú conoces tubo chiquito nomás. Este tubo tiene más o menos 80 a 90 centímetros de largo, o sea, recontra largo. ¿Y qué se hace? Se le echa mercurio al tubo y luego se tapa con tu dedito el extremo y luego se voltea y se mete al recipiente. Y el líquido comienza a caer. ¿Por qué? Porque el mercurio pesa, pues cae. Pero cuando el líquido cae, el mercurio que está en el recipiente comienza a subir. ¿Por qué? Porque lo que cae acá aumenta. ¿Y cuál es el sistema? Que llega un momento en el cual ya no baja, ni tampoco sube. Y la lógica es, ¿por qué no sigue bajando? ¿O por qué no sigue subiendo? Obvio, porque el aire lo está presionando. O sea, el aire presiona, sí, machuca.
Dice, Alpancho, ya no subas el Alpanchuc. Entonces, ¿qué estás midiendo? Estás midiendo la presión de la atmósfera. Esta figurita, si tú revisas o estás revisando exámenes de admisión de San Marcos, pusieron esta figurita. ¿Y sabes qué preguntaron? ¿Qué altura hay desde el extremo del mercurio hasta la superficie en el recipiente? ¿No? Preguntaron eso y tú tenías que marcar tu clave. ¿Cuánto es? ¿Y esa era la pregunta? Sí. Porque este es un aparato llamado barómetro. Lo inventó el señor Torricelli. Y él medía esta altura y con eso ya sabía qué presión estábamos soportando. ¿Y sabe cuál es la respuesta? 76 centímetros. 76 centímetros es lo mismo que 760 milímetros. Por eso que la presión a nivel del mar es 760 milímetros de mercurio. Y en memoria, a Torricelli, al señor Torricelli, que es un científico, los milímetros de mercurio también se llaman Thor. Y Thor ya saben que no es eso del dios del rayo. Thor viene de Torricelli. Entonces, esta altura es 76 centímetros, o si lo quieres en milímetros, 760 milímetros. Un centímetro vale 10 milímetros. Y así se mide. Ahora, si tú te lo llevas, por ejemplo, a Huancayo, es obvio que en Huancayo hay menos presión, entonces este nivel sube, esto baja. La altura es más pequeña. Así mide esto, ¿no? Como quien dice, sube y baja. Ahora, no importa que lo inclines. No me interesa si lo inclinas o no. Acá se mide la altura. La altura es una vertical. De acá está el milímetro de mercurio. Ten cuidado. Lo que interesa es la altura. Si le inclinas o no le inclinas, eso no interesa. Sigue siendo un barómetro de Torricelli. ¿No? Y miren todas las presiones que algún día tienes que aprender. Obvio no se usan todos, porque ya el sistema internacional de unidades está queriendo desaparecer a todos, ¿no? Pero eso era lo que antes estudiamos, ¿no? Una atmósfera, 760 milímetros de mercurio, 760 Thor, 101,3 kilopascal, ¿no? Ya sabes que en el sistema internacional la unidad de presión es pascal. Acá es 101,3 kilopascal, que algunos redondean 10 a la 5 pascal, o sea, 100.000 pascales, ¿no? También 1033 gramos fuerza por centímetro cuadrado, 10,33 metros de agua, 14,7 PSI. Si preguntas qué es PSI, en castellano es libra por pulgada al cuadrado. En inglés es pounds square inch, ¿no? ¿Qué tal era mi inglés? No sé. Pero la idea es simplemente valores, todos a nivel del mar. Si ya subes, es otra cosa ya, ¿no es cierto? Gracias a esta pequeña teoría, tú ya puedes hacer tus experimentos. Ese famoso experimento de un vasito que le pones un papel y volteas y no cae. ¿No? Y te preguntan, ¿por qué no cae? No cae porque la presión de la atmósfera lo está empujando hacia arriba. Te dije, la atmósfera presiona en todas las direcciones, no solamente hacia abajo. El que presiona hacia abajo es el sólido y el líquido. Pero el aire o cualquier otro gas presiona arriba, abajo, izquierda, derecha. Eso te da una idea de que está presionando hacia arriba. Y le está ganando ¿a quién? Al peso del líquido que está dentro de este recipiente. Si es que cae, es porque el peso del líquido es mayor. Pero ahorita el aire le está ganando, por eso no cae. Cuando hagas ese experimento tiene que ser con poquita agua también, pues no un montón. Si haces con un montón de agua, obvio le va a ganar en peso y pum, se cae todito, ¿no? Esos son experimentos, por qué el agua sube, por qué baja, etcétera, etcétera. Pues cambio de presión. Experimentos que ya puedes hacer, que se hacen en los laboratorios, sabiendo qué es la presión del aire, más conocida como presión, ¿qué? Atmosférica. ¿Listo? 2. Atmosférica. ¿Dónde está mi diapositiva?
Esta es manométrica, ¿ya? Yo lo cambié, pero sí. Esta es presión manométrica, por si acaso. La segunda presión es la presión, ¿qué? Manométrica. Ya te analicé la atmosférica, ahora la manométrica, ¿ya? La segunda presión, ¿qué es la manométrica? La manométrica es la presión que origina otro cuerpo diferente al aire, así de sencillo. O sea, si es el aire, atmosférica, profesor, y si no es el aire, manométrica. Por eso mira el ejemplo de derecha, te he puesto un sólido, te he puesto un líquido, que ya te dije que la presión de ellos, ¿hacia dónde es? Hacia abajo. Hacia abajo. Esa es presión manométrica. Repito, ¿qué es presión manométrica? La presión que origina alguien diferente, alguien o algo diferente ¿a qué? Diferente al aire. ¿Ok? Diferente al aire. Y nosotros, acá, si quiere ya la definición, dice la presión manométrica es la presión relativa que ejerce un fluido, ¿no? Y su valor depende de la presión externa. Ahora, cuando dice fluido, tú dirás, pero el sólido, profesor, el sólido no es fluido. Pero realmente esta definición es porque lo que nos interesa a nosotros es esto, el agua y el mercurio, ¿no? Y en el caso del agua, creo que en física le llaman presión hidrostática. Yo, por ejemplo, no uso esa palabra, ¿no? Yo no uso esa palabra de ¿cómo se llama? Hidrostática. Es que yo uso presión de todos los líquidos, no solamente el agua. Pero los líquidos que más utilizo es agua y mercurio. Agua y mercurio. ¿Ya? De sólidos también podría hacer ejercicios, pero eso no es tan importante para la química. Eso es más importante para los físicos. O sea, la química siempre coge lo que más utiliza en sus problemas. Y hacemos esas cositas a veces. Ahora, para hallar la presión de los líquidos, nosotros vamos a hallar presión de líquido de dos maneras. Primero, tienes un líquido acá, el punto P, quiero su presión. Si estás en un líquido, cuanto más te hundas, más te presionas. O sea, cuanto más bajes, ¿no? Bajes. Pero ojo, estoy bajando en el líquido. ¿Por qué la presión aumenta? Porque estás hundiéndote más. Más líquido te presiona. ¿Y la presión cómo se calcula? Es peso específico por altura. Esa es mi fórmula. ¿Qué altura? La altura que se mide desde la superficie hasta donde te has hundido. Y el peso específico es del líquido. Ahora, ¿cuál es el problema? Nosotros muy poco sabemos sobre peso específico, pero sí sabemos más sobre densidad. ¿Qué cosa es densidad? Densidad es masa entre volumen. Y peso específico es peso entre volumen. Pero es lo mismo, no es lo mismo, pero sí son numéricamente iguales. Nosotros trabajamos a una gravedad de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y si esa gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado, resulta que masa y peso son numéricamente iguales. Y si masa y peso son numéricamente iguales, peso específico y densidad son numéricamente iguales. Entonces, si la fórmula es peso específico por altura, realmente no lo usamos. ¿No lo usamos? No. ¿Qué usamos más? Densidad por altura, que son numéricamente iguales, ¿no? Así que, cuando veas un problema, usa la densidad. Y tú imagínate que es peso específico. El número al final va a ser el mismo, no va a cambiar. La diferencia es simplemente juego de unidades. Por ejemplo, si tú dices masa de un cuerpo, ya, 10 kilogramos. 10 kilogramos, masa de un cuerpo.
Peso de un cuerpo, 10 kilogramos fuerza. ¿Cómo dijo? 10 kilogramos fuerza. Digo fuerza solamente para decirte que ¿qué es qué? Que es peso, que no es masa. Pero ambos son 10, sí, ambos son kilogramos. Son numéricamente iguales. Nosotros siempre trabajamos con masa y peso numéricamente iguales. Yo ya sé que peso es igual a masa por gravedad. Incluso hay personas que me ponen densidad por gravedad por altura. Si quieres pon, pero igual te va a salir. Al final te va a salir 10. Entonces, en conclusión, no te hagas problemas. Usa mejor densidad por altura, que ya sabes que es numéricamente igual a peso específico por altura. Esa es una manera. Ahora, la densidad del agua, por ejemplo, o cualquier otro líquido, solamente te pongo el agua por lo que todo el mundo lo conoce. La densidad del agua es 1 gramo por mililitro. Si tú supones que este es agua, y tú echas más agua, más agua y más agua, la densidad siempre es la misma. ¿Siempre va a ser lo mismo? Sí. Tú sigues echando todo el agua que quieras, la densidad no cambia. ¿Quién es el que cambia? Ah, si echas más agua, la altura. Entonces, la presión manométrica de un líquido solamente depende de ¿qué? De su altura. ¿Por qué? Porque la densidad es constante. Tú sacas agua o echas agua, la densidad no cambia. Pero si sacas agua o echas agua, cambia la altura, cambia la presión manométrica. Por eso te digo esto, ¿ve? Cuando tú hagas un problema, ¿no? Estos vasos son comunicantes, el nivel es el mismo. Si tú mides la presión en A, en B, en C y en D, las presiones en esos puntos todos son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque es el mismo líquido y es la misma altura. Profesor, pero acá hay más líquido. No depende de la cantidad de líquido. ¿No depende? No. Depende de la altura y del líquido. Como es el mismo líquido, la densidad es la misma. Como es la misma altura, porque están comunicados toditos, es ilógico que una altura acá sea mayor que la otra. La presión en la base A, B, C, D son iguales. O si quieres también acá, ve, ya no están comunicados, pero tú echas líquido, el mismo líquido en todos, ¿no? De tal manera que la altura sea la misma, las presiones son iguales. Lo que trato de mostrarte acá es que tú puedes poner cualquier cantidad de líquido y eso no interesa. Lo que interesa es que sea el mismo líquido y que sea la misma altura. Eso es la manera como vas a hallar la presión manométrica, si es que te dan densidad. ¿Hay otra manera? Sí. La otra manera es, tú indicas la altura, o sea, me vas a decir qué altura tiene el líquido, o sea, hasta qué profundidad se ha metido el cuerpo, y me pones al costadito la fórmula o el símbolo del líquido en cuestión. Esto es lo que han usado aquí. Aquí. ¿Qué han dicho? Han dicho altura 760 milímetros. ¿Qué líquido es mercurio? Ah, entonces 760 milímetros de mercurio. Ahí lo tienes. ¿Ven? Eso. O sea, esa es una manera de medir presión. Decir qué altura eres, en la unidad que quieras, ahí está milímetros, y decir qué líquido es. Pero al decir qué líquido es, ¿me usas el símbolo o me usas qué? La fórmula. En el caso del agua, mira cuánto es. 10,33 metros. ¿De qué? De H2O, agua. Ven. Ahora, esto lo vas a usar solamente cuando es mercurio y cuando es agua. Cuando es otro líquido, no lo usamos. Profesor, si es alcohol, si quieres hazlo, pero no lo usamos. Peor si es una mezcla, las mezclas no tienen símbolo ni tienen fórmula, ¿no? Pero esa es la manera práctica, cuando creas conveniente, de qué altura es,
Dime qué altura es, ¿no? Dime qué altura es. Y ponme al costadito la fórmula o el símbolo de la sustancia. Así. Son dos maneras. Entonces, si tú me preguntas, ¿y cuándo voy a usar cada uno? Depende del problema. Si me estás dando densidad, obvio que vas a usar esto. Obvio. Esto es lo que vas a usar si te están dando densidad. Y ya sabes que es numéricamente igual a lo que hay allá, etcétera, etcétera, ¿no? Si no me estás dando densidad, te está diciendo, oye, pon la altura y al costadito pon la fórmula o símbolo de líquido, que generalmente es mercurio y agua, o agua. Ya. Mira los ejemplos para que me entiendas ahora. Tengo mi recipiente, el punto A. Este es agua. Dice, calcular la presión manométrica en el punto A. Ojo, ha dicho manométrica. ¿Qué significa eso? No te metas con el aire. Manométrica. Alguien que no es aire. Te ha dicho que la altura es 80 centímetros. Entonces, ¿qué presión soporta A? Se llama manométrica. ¿Qué altura? 80 centímetros. ¿Quién es agua? 80 centímetros de agua. Ahora, si no te gusta decir centímetros de agua, un metro tiene 100 centímetros, 0,80 metros de agua. Ahí está. Esa es la presión que está soportando. O sea, que indiqué la altura y la fórmula del agua. Esa es la manera, para este problema, la manera más fácil. Mira para el otro. Ahora es mercurio. Dice, calcular la presión manométrica en la base del recipiente, o sea, al fondo. Al fondo. ¿Ya? Altura 55 centímetros. ¿Qué líquido es? Mercurio. Entonces, presión manométrica es 55 centímetros de mercurio. Ahora, el mercurio generalmente se acostumbra a dar en milímetros, por eso te da 550 milímetros de mercurio. Ahí está. ¿Ya entendiste la idea? 550 milímetros de mercurio. Las unidades tú las manejas de acuerdo a la pregunta del problema. Pero en este caso, cuando ponen clave, si te están poniendo las claves en centímetros, déjalo ahí. Si las claves te las están poniendo en milímetros de mercurio, obvio, tienes que cambiarlo. Pero la idea acá es enseñarte qué tan sencilla es la presión manométrica. Ahora acá, ya te dieron densidad. Lee, ¿qué dice? Calcular la presión manométrica en el punto A. Si la densidad del líquido, no te he dicho quién es el líquido, es 8,5 gramos por centímetro cúbico. Quiere la respuesta en kilopascal. Entonces, la fórmula que voy a usar es densidad por altura. O sea, yo no puedo usar eso de 95 centímetros porque no tengo el líquido, no sé quién es el líquido. Del líquido solamente sé que su densidad, acá está, ¿no? 8,5 gramos por centímetro cúbico. No te olvides que centímetro cúbico es lo mismo que mililitros. ¿Se acuerdan, no? Mililitros. Fórmula para ir a presión manométrica, densidad por altura. Este simbolito que está acá, no te olvides que es densidad. Parece una P, pero es densidad. Entonces, ¿qué hago? Solamente multiplico. Pues la densidad, 8,5 gramos por centímetro cúbico, y la altura, 95 centímetros. ¿Qué hago? Solamente multiplico. Agarras una calculadora, 8,5 por 95. ¿Cuánto sale? 807,5. 800. Ahora, centímetro arriba y centímetro abajo se va, queda gramos por centímetro al cuadrado. Yo ya terminé el problema acá. El problema es, me pidió la presión manométrica, ahí está, 807,5 gramos por centímetro al cuadrado. Pero hay un detalle, dice, dame la respuesta en kilopascal. Si tú quieres la respuesta en kilopascal, tú dices, pero ya tengo la respuesta, sí, pero hay que hallarlo en kilopascal. Entonces hay que hacer los cambios.
Para eso tú ya has memorizado, ciertos valores, ¿no? Por ejemplo, una atmósfera vale 760 milímetros de mercurio o si no, 101,3 kilopascal. El problema es que cuando tú usas densidad, aparece esta equivalencia, esta que está acá. Eso aparece. Esa es una equivalencia que vas a tener cuidado mucho si es que usas densidad. Una atmósfera es 103 gramos por centímetro cuadrado. Si quieres, di gramos fuerzas, o si quieres no digas, ya se sobreentiende esa cuestión. 1033 gramos fuerza por centímetro cuadrado, ¿no? Y eso en kilopascal, 101,3 kilopascal. Entonces, 1,3 kilopascal es lo mismo que 1033 gramos fuerza por centímetro cuadrado. Y ahí haces el cambio. ¿No es cierto? Haces el cambio ahí. Yo los cambios los hago así. Factor unitario, ¿no? 101,3 kilopascal es lo mismo que 1033 gramos por centímetro cuadrado. Se va a gramos con centímetro cuadrado y me queda todo en kilopascal, 79,18 kilopascal. ¿No? El cambio de unidad se está haciendo porque el problema quiere que salga en kilopascal. Y no te olvides que estás hallando presión manométrica. 807,5 por 101,3 entre 1033, 79,18. Cambio de unidades. Acá lo que te estoy enseñando es cuándo usar densidad por altura o cuándo usar simplemente la altura y la fórmula o símbolo de líquido. Acá hay otro, por ejemplo, ¿no? Te dice, dame la presión manométrica en la base del recipiente. Contiene un líquido X cuya densidad es 4 gramos por mililitro. Respuesta en atmósferas. De nuevo, agarras, simplemente multiplicas densidad por altura. No hay nada difícil en esta multiplicación. Acordarte que mililitros es lo mismo que centímetros cúbicos. Mira, acá está mililitros y acá te puse centímetros cúbicos. Multiplicas, te sale 320 gramos por centímetro cuadrado. Y la equivalencia para el cambio, una atmósfera, 1033 gramos por centímetro cuadrado. Y sale 0,3 atmósferas. Sería 320 por 1 entre 1033. Los cambios de unidades tú lo puedes hacer con regla de 3. Busca tú el mecanismo que más te agrade para los cambios de unidades. Yo los cambios de unidades lo hago usando lo que se llama el factor unitario. El factor unitario es uno de los métodos que se usan para cambio de unidades. También hay el método de la igualdad, también hay el método de sustitución, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? La idea es haberte explicado cómo se usa densidad por altura. Es numéricamente lo mismo que usar peso específico por altura, ¿no? Los dos casos. He dado 4 ejemplos ahí. Y estoy hablando solo de presión manométrica. Ahora, tengo la tercera, la absoluta. La presión absoluta. Y yo creo que ya su mismo nombre lo dice, ¿no? Absoluta. ¿Qué es eso? Es la verdadera presión que soporta todo cuerpo. Por ejemplo, si tú tienes una pelota dentro del líquido, ¿qué presión está soportando la pelota? Primero, el líquido lo está presionando. Pero si el recipiente está abierto, también lo presiona el aire. Entonces, realmente, esa pelota o ese cuerpo que está bajo el agua está soportando, ¿qué? 2 presiones. La del aire y la del líquido. La del líquido se llama manométrica y la del aire se llama atmosférica. Entonces, la presión absoluta, ¿qué es igual? A la presión manométrica más la presión, ¿qué? Atmosférica. Y eso es todo. Ahora, en un problema, ¿cuál voy a usar? Depende. Depende del periodo del problema. Y si el problema no pide,
tú debes pensar que estás usando presión absoluta. Por ejemplo, cuando llegues al capítulo de gases, tú vas a usar presiones. Ahí en las ecuaciones, en la ecuación general de los gases, en la ecuación universal de los gases, lo que tú le has puesto esos nombres, pavito, pavo ratón, puma broteo, esas ecuaciones, ¿no? Y cuando uses presión, la presión que vas a usar es absoluta. Pero no se dice, sí, no lo digas si quieres, pero tú ya debes saber que es absoluta. ¿Ya? Si a mí no me indicas qué presión quieres, yo sobreentiendo que es la absoluta. Número 1. Número 2. Si tú quieres presión atmosférica y no me dices cuál presión atmosférica, profesor, no entiendo. No te olvides que hay dos tipos de presión atmosférica. La atmosférica normal o la atmosférica barométrica. Si tú no me dices cuál de los dos quieres, yo sobreentiendo que es la normal. Y si sobreentiendo que es la normal, ya tengo todos estos valores que tengo que usar dependiendo del problema. O sea, muchas cosas que hay que sobreentender si el problema no dice nada. ¿No es cierto? Entonces, me pide presión, no me dices cuál es, la absoluta. ¿Voy a usar atmosférica? Sí. ¿No me dices cuál es? Voy a usar la normal o estándar. Una atmósfera o equivalente. Y punto. Esa es presión. Ya te preparé para tener el capítulo de gases. Por ejemplo, yo digo, calcula la presión que soporta el hielo. Acá es el hielo. Que está a 40 centímetros bajo la superficie del líquido. ¿Ya? Un líquido X, no dice que es agua. Cuya densidad de X es 3,5 gramos por mililitro. Ahí está. ¿Listo? Y no te ha dicho qué presión, así que tú sobreentiendes que es la absoluta. Es presión manométrica más presión atmosférica. Y como me ha dado densidad, la manométrica es densidad por altura. Ahí está. Densidad 3,5. Altura 40 centímetros. Y con eso ya calculo que la presión manométrica. Ahí está. Esa es la manométrica. Densidad por altura. ¿Por qué usé eso? Porque me está dando densidad. No conozco el líquido. Y la atmosférica no me ha dicho cuál quieres. Entonces pongo ¿qué? La normal. Y la normal, ya te lo grabaste ya, 1033 gramos por centímetro al cuadrado. Profesor, sí. ¿Por qué no pone una atmósfera? Tienes que poner a alguien cuyas unidades pueda sumar con el otro. Si pongo una atmósfera, ¿tú crees que puedo sumar? Es como que te dicen, ¿cuánto es 5 papas más 3 camotes? No vas a decir 8. ¿Cuánto es? Lo mismo. 5 papas más 3 camotes. No se puede sumar. Son cosas diferentes. Entonces, por conveniencia, hemos puesto acá 1033 gramos por centímetro cuadrado. Porque acá va a salir en gramos por centímetro cuadrado. No te olvides que mililitro es lo mismo que centímetro cúbico. Sumas 1173 gramos por centímetro cuadrado. El problema no me ha dicho qué unidad, así que ahí está. Si quiere otra unidad, ya lo cambio. ¿Qué tal? ¿Está difícil? ¿Alguna consulta ahí? Ya es el objetivo, enseñarte nomás que hay absoluta, que hay manométrica y que hay atmosférica. Acá igual, mira. Calcular la presión que soporta en el punto D, que se encuentra a 120 centímetros bajo la superficie de un líquido X, cuya densidad es 8 gramos por mililitro. Lo mismo, densidad por altura. Igualito, ¿ven? Densidad por altura. ¿Listo? Y la presión 1033 para que sea compatible las unidades homogéneas, se dice, ¿no? Sería 1,993 gramos por centímetro cuadrado. Esa es la presión. Y obvio que es absoluta. Obvio que es absoluta. ¿No es cierto? Obvio que es absoluta. ¿No? Listo. Ya sabes que hay presión manométrica, ya sabes que hay presión atmosférica, ya sabes que hay presión absoluta.
Ya sabes el manejo más o menos de cada uno de ellos. Ahora, ¿qué sigue? Sigue el principio de vasos comunicantes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tratar de buscar la presión en varios puntos de un mismo líquido e igualarlos. Pues dice vasos comunicantes. Algo así, mira. Dice, se trata de igualar la presión en puntos, en el interior de un líquido. Acá tú tienes un tubo en forma de U y tiene agua. Y si el recipiente está abierto en ambos lados, es obvio que el nivel es el mismo. No hay motivo alguno para que los niveles sean diferentes. No hay motivo. No. Ni un motivo para que los niveles sean diferentes. ¿Ya? Este es el mecanismo que usa, no sé si has visto, los albañiles cuando tienen una manguera y lo llenan de agua y lo usan ¿para qué? Para apilar ladrillos. O sea, quieren ver si el nivel que está de los ladrillos en tu cuarto, el nivel, está bien en comparación al de tu cocina, que está muy llana. Dice, de lejos, ¿cómo se van a dar cuenta? Con eso. Pues. Un extremo lo ponen en tu cuarto y el otro extremo lo ponen ¿en dónde? En la cocina. Y los niveles deben ser iguales. Esto no cambia. O sea que si no está igual, el que está mal es el ladrillo, no esto. Esto es, quieras o no, el mismo nivel. Ellos usan este principio. Y si agarras un nivel imaginario acá abajo, obvio que las alturas son las mismas. Y si las alturas son las mismas, las presiones son iguales. Más o menos por ahí va el principio. El principio lo que quiere es relacionar qué pasa en un lado con lo que pasa en el otro lado. Y ahí se inventan ejercicios. Nosotros lo que queremos es, al relacionar lo que pasa en un lado y pasa en el otro lado, es igualar las presiones. Pero, dice, si tú quieres igualar la presión, me debes cumplir 3 condiciones. Si es que quieres igualar la presión, tienes que cumplirme 3 condiciones. Primero, se deben encontrar en un mismo nivel. Nivel se refiere horizontal, ¿ya? No creo que haya otro nivel, pero por si acaso, especificar. Un mismo nivel. Segundo dice, se deben encontrar en un mismo líquido. O sea, si tú estás igualando A y B, deben estar en el mismo nivel y debe ser el mismo líquido. Segunda condición. Y tercera condición, los 2 puntos que estás considerando deben estar conectados a través de un mismo líquido. Es decir, si tú te paras en este punto y vas al otro punto, a su encuentro, solo debes encontrar un líquido. Si encuentras 2 líquidos o 2 cosas que no son iguales, ya no se puede igualar. Ya no. Tiene que ser un solo líquido de punto así. ¿Correcto? Mira acá. Yo voy a detallar este gráfico ahora. Mira. En el punto morado, hola, yo soy el punto morado. Están hablando de mí. Se está cumpliendo los 3 casos. Es el mismo nivel, ¿no? El mismo nivel. Es el mismo líquido. Y si tienes este punto para acá, es un solo líquido. Por eso son iguales. Igual pasa con el rojo. Hola, yo soy rojo. Mírame, yo soy el rojo. Acá y aquí es el mismo líquido, mismo nivel, y es un mismo líquido. Dice, profesor, pero arriba está el azul, pero yo estoy en la interfase, pues. Estoy en la frontera, esta es la frontera. Y yo puedo decir que estoy verde o puedo decir que estoy en el azul. Puedo decir las cosas. Es el mismo verde, estoy en el mismo nivel. Y si de 1 me voy a 2, hay un solo líquido. Entonces las presiones son iguales. En cambio el tercero, esta. Hola, soy el tercero por si acaso, de mí están hablando.
¿no? El tercero. ¿Por qué no son iguales? Porque no es el mismo líquido. Pero es el mismo nivel. Sí, pero me debes cumplir las tres condiciones, no solamente uno. ¿Es el mismo nivel? Ok, pero no es el mismo líquido. Y tampoco, si vas de A a este punto, no vas a encontrar un líquido, vas a encontrar dos, el azul y el verde. Yo no debo encontrar dos líquidos, solo encontrar uno. Por eso no es igual. Esa es la teoría. ¿Y luego qué se hace? Se inventan ejercicios con figuritas, sí, para que uses, ¿qué? El principio de vasos comunicantes. Esta teoría. ¿Ya? Ejercicios con figuritas. Me imagino que te han enseñado en colegios. Bueno, si no te han enseñado, por lo menos vas aprendiendo de a poquito, despacio y con tranquilidad. ¿Quieres aprender química? No sueltes la química. ¿No? Siempre repásalo, ten tus apuntes bien. Es un curso fastidioso, pero si quieres aprenderlo, no lo sueltes. No lo sueltes, no lo sueltes. ¿Ya? Sigamos. A ver, un ejemplo. Dice, calcular la densidad del líquido desconocido. ¿Quién es el líquido desconocido? Acá dice, el amarillo. La densidad del alcohol es 0,8 gramos por mililitro. Entonces, ese es todo el problema. Te dan la altura del alcohol, que le pongo una H aquí, y me dan la altura del desconocido. ¿Te has dado cuenta que el dato está en un lado y la incógnita está al otro lado? Entonces, ¿qué vamos a aplicar? El principio de vasos comunicantes. Trazamos una línea imaginaria, ahí está. ¿Por qué aquí? Siempre la línea imaginaria va a ser, o sea, el nivel, la horizontal, donde las cantidades están empezando. Así, este es el nivel. ¿Todos de acuerdo? Ese es el nivel. Perfecto. Y decimos que la presión en A es la presión en B iguales. Acá está. La presión de A igual a la presión de B. Ahora, una vez que tú dices que la presión de A es igual a la presión de B, grábate lo que te digo, todo lo que está abajo ya no nos interesa. Solo nos va a interesar todo lo que está arriba. Todo lo de arriba, sí, solamente lo que hay arriba. Es decir, ¿qué está presionando al punto A? Al punto A lo está presionando el alcohol. ¿Quién más? El aire. Porque está abierto. ¿Podría estar cerrado? Sí, depende del problema. Como está abierto, lo presiona el aire. Entonces, el señor A está siendo presionado por el alcohol y por el aire. Y el señor B está siendo presionado por el desconocido, esta partecita, más el aire. Ya sabes que el aire se llama presión atmosférica. Es decir, no pienses que ya tienes la fórmula. La fórmula recién va a salir igualando. La presión de este lado es la misma presión de este lado. Ahora, la presión de este líquido ya sabes que es densidad por altura. ¿No? Acá está en metros. Si quieres, ponlo en metros. Yo he preferido pasarlo a centímetros. No te olvides que un metro tiene 100 centímetros. Por densidad, que me han dado 0,8, ¿te acuerdas? La densidad es 0,8, la del alcohol. Entonces sería 0,8 por la altura 27 centímetros. Ahí está. ¿Ya? Por la altura, ahí está. ¿Quién más está presionando? La atmósfera. Más la presión atmosférica, ahí está. Ese es el A. El B, la altura, que también lo pongo en centímetros, por la densidad. Ahí está. Hola. No conozco la densidad. Le pongo densidad incógnita. Más la presión del aire, la atmósfera. Ahí está. ¿Quién se cancela? La atmósfera con la atmósfera. ¿No es cierto? Y luego se va centímetro con centímetro. Si quieres lo podías haber dejado en metros, también se iba. Y te sale 0,911 gramos por mililitro. Un despeje.
se va a centímetros, operas pues ahí. 0,911 gramos por mililitro. Así son los ejercicios, así se les da la gana de inventar ejercicios. ¿Ya? Y en todo vas a usar eso, ¿eh? Mira acá, calcular la altura HA, si HB es 40 centímetros. Además la densidad de A, que es el celestito es el A, 5, y la de B, 2. No se olviden siempre que el de abajo tiene más densidad que el que está arriba, ¿se acuerdan? Ya, entonces así. Busco igualar la... Ahí está, ahí igualo, ¿ven? ¿Listo? La presión en 1 es igual a la presión en 2. Ya no pongo A y B porque A es el líquido y B es el líquido, ¿no? 1 y 2 son iguales. Está cumpliendo con todas las reglas. No te olvides que el nivel imaginario siempre es donde están las alturas. Y hacemos lo mismo, ¿no? La presión en 1 es densidad por altura más la atmósfera. Acá está. HA por la densidad a la atmósfera. A la izquierda. A la derecha, ¿qué es? Densidad por altura, densidad de B en este caso, por la altura de B, ¿no? Que sí la tengo, la altura de B sí la tengo, ¿no? La altura de B es 40 centímetros, aquí está, 40 centímetros, la altura de B, ¿no? La que no tengo es la altura de A, más la atmósfera. Se van las atmósferas, despejas y la altura te sale 16 centímetros. O sea, ya no te pidió la densidad, ahora te pidió la altura. Y así se pueden inventar ejercicios para que uses toda la teoría. A mí, muy aparte de los ejercicios, me interesa que ya sabes que hay presión absoluta, hay presión manométrica y hay presión atmosférica. Y la atmosférica, hay la barométrica, ¿no? Y la normal o estándar, la que se mide a nivel del mar. E ir aprendiendo las equivalencias. Una atmósfera, 760 milímetros de mercurio o 760 torr, 1033 gramos por centímetro cuadrado. Y en kilopascal, que es más importante, 101,3 kilopascal. ¿Ya? Ahora, si hacemos ejercicios, a ver ahí. ¿Alguien quiere darme la respuesta? ¿Alguien se atreve? ¿Alguien que no teme equivocarse? Porque equivocarse es normal, se va aprendiendo. Lean lo bonito con paciencia. Nadie se atreve a darme una respuesta. ¿Ah? No temen equivocarse, no teman. Si se equivocan, se equivocaron, pues irán aprendiendo poco a poco. ¿No quieren? La primera es verdadera o falsa. Falso. Verdadera. Es verdadero. No se olviden que conforme van subiendo, la presión disminuye. Está comparando Cusco con Lima. Lima está a nivel del mar, Cusco está más arriba. Entonces en Cusco debe haber menos presión. Es verdadero. No se olviden. Vayan pensando que conforme van subiendo, ya van llegando ¿a dónde? Al espacio. Y ahí no hay nada que lo va a presionar ahí. ¿No? Entonces, es verdadera. La segunda, ya metió al agua ahora.
Verdadero. Claro, cuanto más te hundes, más te presiona. Por eso un buzo no se puede meter mucho porque tanto lo presiona que ya no puede respirar. Dice, pero tiene su balón de oxígeno, tendrá su balón de oxígeno, pero el mar lo machuca. Es como si alguien se sube en tu barriga y a ver si puedes respirar. ¿Verdad? Y el último, de nuevo estás en el aire. Falso. Falso. ¿No? El ave que está a 500 debe soportar menos presión que el que está a 420. ¿No es cierto? La primera verdadera, la segunda verdadera y la tercera falsa. ¿No? Cuanto más altura estés en el aire, menos presión. ¿No? Menos presión. Entonces la respuesta sería verdadero, verdadero, falso. Teoría ahí nomás. Ahora aquí. Aquí ya te dio la presión del lugar. La presión barométrica dice, en un lugar X, el barómetro de Torricelli. El barómetro de Torricelli es para medir la presión ¿de qué? Del aire. Es decir, la presión atmosférica. Y te ha dicho que la altura del mercurio es 72 centímetros de mercurio. ¿Qué te está diciendo? Que la presión vale 72 centímetros Hg. O en milímetros de mercurio te está diciendo 720 milímetros de mercurio. Esa es la presión que indica el barómetro. No te olvides que el barómetro es este instrumento. Este es el barómetro. Claro que ahora han inventado aparatos, ¿no? Este es el barómetro. Si estás en Lima, esta es la altura. Pero ahí te está diciendo que es 72, o sea, 720 milímetros. Está marcando en centímetros, ¿no? En centímetros es 76 si estamos en Lima. Pero me está diciendo acá que en ese lugar es 72, ¿no? Centímetros, o sea, 720 milímetros de mercurio. Eso marca mi barómetro. Mi barómetro de Torricelli es para medir la atmósfera, la presión de la atmósfera. Lo que quiero es, dame ese valor, pero en kilopascal. ¿Qué tienes que hacer? Solamente cambio. La presión barométrica es 72 centímetros de mercurio, 720 milímetros de mercurio. Los cambios yo lo hago de esta manera, así. Si no te gusta esa manera, usa la regla de 3. ¿Cómo es la regla de 3? 101,3 kilopascal es lo mismo que 760 milímetros de mercurio. 720 de mercurio, milímetros de mercurio, ¿cuántos kilopascal será? Regla de 3. Lo que pasa es que yo lo hago directo. Entonces, yo le llamo a esto factor unitario. ¿Por qué? Porque el de arriba y el de abajo son iguales y al dividir vale 1 y no alteren nada. Y la respuesta es esto. Acá lo que el problema que es que tú ya debes saber los valores. Empieza con lo que te he dicho, ¿no? Una atmósfera 760 milímetros de mercurio, una atmósfera 101,3 kilopascal. Ya, eso, mételo ahí. No te debes olvidar nunca. Nunca, porque lo vas a usar a cada rato. ¿Ya? ¿Qué salió? La A. Ahí. Ahora me ha hablado de los 3. Mira, me habla de la manométrica. Me pide la absoluta. Y me da la atmosférica. Los 3. Si me estás hablando de los 3, entonces ya sabes que la fórmula que voy a usar es presión absoluta igual a ¿qué? A presión manométrica más presión atmosférica. Esa es mi fórmula. No te olvides que tienes una fórmula que lo vas a usar cuando creas conveniente utilizar, ¿no es cierto? Cuando creas conveniente. Esta es su fórmula. La absoluta es la manométrica más la atmosférica. Mis perros escucharon una alarma de carro y ya me están respondiendo al llamado. Entonces tenemos la fórmula, tenemos los valores y nos piden la absoluta. Ahora, la manométrica es 1800 torr.
Acá dice 1800 torr. No te olvides que torr es lo mismo que milímetro de mercurio, ¿no? 1800 torr. Y acá está el cambio. Este es el cambio. ¿A qué lo estamos pasando? Lo estamos pasando a atmósferas. ¿Por qué lo estamos pasando a atmósferas? Lo estamos pasando a atmósferas porque el problema está pidiendo en qué unidades, en atmósferas. ¿Y cómo se pasa? De nuevo, mi factor unitario. ¿No te gusta mi factor unitario? Cámbialo a la manera como tú estás acostumbrado, ¿no? ¿Cómo? No sé. Para mí eso es lo más sencillito. Una atmósfera, 760 milímetros de mercurio, 1800 milímetros de mercurio, o torr, ¿cuánto será? Arregle 3. Y sale 2,368. Acá está. Ahora, la presión de la atmósfera es 100 kilopascal. Lo cambiamos. Una atmósfera, ¿cuánto vale? 101,3 kilopascal. Equivalencias, ¿no? ¿Y cuánto sale? 0,987 atmósferas. Ahora, esta es mi fórmula, presión absoluta, presión manométrica, atmosférica. Ahora sí puedo reemplazar y sumar. ¿Por qué? Tienen las mismas unidades. O sea, ya están en atmósferas. Por eso los cambié primero antes de sumar. Porque si voy a ponerlos antes de sumar, no se puede sumar porque las unidades son diferentes. Sale 3,3 atmósferas. Así. Y listo. Ya tienes las respuestas. Barco. Yo me imagino que a estas alturas tú ya sabes cómo estudiar, ¿no? Si eso pegó, tienes la diapositiva, ponte a resolver. No mires todavía el resultado. El resultado mira cuando termine. Te sale, recién mira el solucionario. No, porque estás buscando materiales aparte. Estudia con lo que ya... Los mismos ejercicios. Ahora hay ejercicios fáciles, hay ejercicios difíciles, hay de todo. Tratamos de trabajar a nivel que es Marco, ¿no? Y si lo ves fácil, me alegra. ¿Quieres más difícil? Avisa. Ustedes saben que yo también enseño para uni, ¿qué? No hay ningún problema. Yo tengo que medir el ejercicio para lo que ustedes van a usar. ¿Quieren más fuerte? No hay problema, es mejor. A veces es mejor. Se te prepara más fuerte para que luego te parezca todo fácil, ¿no? Listo, la respuesta la B. No te olvides, la manométrica me lo dieron en torr, lo pasé a atmósferas. La atmosférica me lo dieron en kilopascal, lo pasé a atmosferas. Y lo pasé a atmósferas para poder sumar. Y de pasadita la respuesta me pedían en atmósferas, pues. Cuestión de movimientos, ¿no? La cual ya te está poniendo un problema ya, quien dice algebraico, ¿no? Dice la presión absoluta de un gas es el triple de su presión manométrica. Calcule la presión absoluta en milímetros de mercurio. No ha dicho nada de la atmosférica. ¿Y qué dijimos? Si no dicen nada, se asume que es la que está a nivel del mar. Si no me ha dicho nada, yo asumo que esté a nivel del mar. Así, mira. La presión absoluta, 3 veces la presión manométrica. Eso me están dando, ¿no? Y yo asumo que la atmosférica es 760 milímetros de mercurio. Profesor, ¿por qué asume 760 milímetros de mercurio y no una atmósfera? Es que a mí me están viendo la respuesta en milímetros de mercurio. Entonces, yo voy a 760 milímetros de mercurio. Tengo mi fórmula, acá está, ¿no? Presión absoluta igual presión magnética más presión atmosférica. Esa es mi fórmula. ¿Cómo se puede usar eso? Por los datos. Son los datos los que me llevan a mí. Está hablando de salud manométrica. Ay, yo tengo una fórmula. Y con la presión absoluta, esta absoluta se queda ahí. Ahí está, mira, ve. Hola, absoluta. La atmosférica ya reemplacé, vale 760 milímetros de mercurio.
Y el que me estaría incomodando en la ecuación es la manométrica, pero lo despejo de acá. Sí, la manométrica es la absoluta entre 3. Mira, la manométrica es la absoluta entre 3. ¿Por qué hago eso? Hago eso para que sepas que mi única incógnita en toda la ecuación, ¿quién es? La absoluta. ¿No? Entonces, esto pasa a restar a la izquierda, y al pasar a la izquierda, como álgebra, ¿no? Cuando despejas X, pasa a la izquierda, queda 2/3 de presión absoluta, despejo presión absoluta, 760 por 3 entre 2, 1140. Así nomás tienes que manejar esta cuestión. Acordarte, cosas sencillitas. No te complique la existencia, no hay necesidad. Entonces va a salir 1140, la D. ¿No es cierto? La D. Sigo. Mira acá. Un barco se hunde en el mar. Peso específico. PE es peso específico. Que tú ya sabes que es lo mismo que densidad. No te hagas problema. 1,1 gramos por centímetro cúbico, densidad. Y se encuentra a 800 metros bajo su superficie. Calcule la presión que soporta el barco hundido, pero en kilopascal. Fácil. El barco está en el fondo. ¿Y qué está soportando? La presión del mar y la presión del aire. El aire también lo presiona. ¿No? Dice, calcule la presión, profesor. No ha dicho qué presión. Ah, no ha dicho. Entonces, no vayas a calcular solamente la manométrica, la del agua. Si no te ha dicho qué presión, te está pidiendo la absoluta. ¿Por qué? No te ha dicho, pues. Si es absoluta, ¿para qué te voy a decir? ¿No? Hay preguntas que son, que tienen respuestas obvias. ¿Para qué es? Es como que un hermano y otro hermano le preguntan a la mamá, mamá, ¿cuál de los dos quieres más? Pregunta, no sé, el papá, mamá quieren igual a todos por igual. Acá también no me preguntes, yo ya sé que si no has dicho nada, yo sé que es absoluta. ¿No? Entonces, la presión manométrica, la del mar, es densidad por altura. Dice, pero me han dado los pesos específicos, es lo mismo, numéricamente lo mismo, 1,1 gramos, sale lo mismo. ¿No? Ahora, te han dado metros, pero tú estás usando centímetros, no me hago problema, 1 metro, 100 centímetros. ¿No? Y te sale, operas, ya te sale 88.000 gramos por centímetro al cuadrado. Pero como quieres kilopascal, acá está la conversión. ¿Cómo la conversión? 101,3 kilopascal es lo mismo que 1033 gramos por centímetro al cuadrado. ¿Y cuánto sale? 8.129,62 kilopascal. O sea, lo que he hecho es solamente multiplicar densidad por altura. Y preocuparme que la altura estaba en metros y la densidad está en gramos por centímetro cúbico, pasar los metros a centímetros. O, como quiere kilopascal la respuesta, los gramos por centímetro al cuadrado los paso a kilopascal. Estoy jugando con cambios de unidades nada más. ¿Y ahora qué hago? No me ha dado la presión del aire. No, a ver, el barco se hunde en el mar y se encuentra, no me ha dado. Si no me ha dado, a la hora de usar la presión del aire o de la atmósfera, asumo la normal, 101,3 kilopascal. Acá está mi fórmula, ¿hola? Ahí está la fórmula. Y ¿qué reemplazamos? Ya tengo la manométrica y atmosférica, 101,3 kilopascal. Sumo 8.730,9 kilopascal. Una presión muy poderosa. Sí, son como 8 atmósferas. O algo más todavía. Todo es simplemente densidad por altura y cambio de unidades. Y mientras más practiques, más se te va a quedar los valores en la cabecita. Poquito a poquito. Ahora, cuando ya ves gráficos,
tienes que ir dando que probablemente estemos hablando de ¿qué? Vasos comunicantes. El problema que dice, determine la presión absoluta del gas encerrado. Lo quiere en atmósferas. Si la presión barométrica es 700 milímetros de mercurio, la presión barométrica, no te olvides que es la presión del aire. Ya no puedo asumir que es la normal. ¿Por qué? Porque ya me está dando datos. Yo asumía que era la normal cuando no me daba datos. Si me da datos, ahí está. ¿Ya? Ya no puedo asumir. ¿Qué hago entonces? Agarro y apago vasos comunicantes. Si es un recipiente, vasos comunicantes. Acá está mi línea. Esta línea, ¿dónde lo pongo? Ponlo aquí. ¿Por qué ahí? Porque ahí empieza la distancia. Pero yo lo puedo poner más abajo, sí, pero por gusto. ¿Por qué? No hay distancias. En cambio, la distancia empieza acá. Entonces, igual. Un punto a la izquierda 1, un punto a la derecha 2. Ahí está. No te olvides que para vasos comunicantes, las fórmulas tú las inventas. ¿Que no voy a usar esto? ¿Esta fórmula? No. Cada figurita que te den, cada gráfico que te den, tiene su propia fórmula que va a salir usando vasos comunicantes. Por vasos comunicantes tú dirás que presión 1 y presión 2 son iguales. Ahora solamente preocúpate, ya te dije, nada de lo que está abajo, sino todo lo que está arriba. ¿Quién presiona al 1? El gas. El gas quiere salir y está presionando. Y no te olvides que si es un gas, la presión en todas las paredes son iguales. Todo igual. No dices, no, es mayor, no, es igual, donde tú quieras. Entonces, la presión de 1 es la presión del gas. Y la presión de 2 es la del líquido, y como está abierto, la del aire. Por eso decimos, presión 1, la del gas, acá está. Hola. Y la de 2 es la del mercurio, porque ha dicho que es mercurio, ¿no? A ver. Sí. Ah, no, no ha dicho. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No veo datos. No hay, ¿no? Por si acaso el líquido es mercurio, si no, no saldría tampoco. No me has dado densidad. Si no me da densidad, yo asumo que el líquido es... Bueno, no se asume, tiene que dar. Se me pasó ahí. Lo voy a poner por si acaso, ¿ya? Pero no me dan densidad. Así que es mercurio. La presión del mercurio más el aire, la presión atmosférica. Ahí está. Ahora, la del mercurio, como no hay densidad, agarras la altura, como es mercurio, acostumbramos a poner en milímetros de mercurio, sería 400. 1 centímetro vale 10 milímetros. Por eso se pone 400 milímetros de mercurio. Acá está. Y la del aire, no voy a asumir porque me están dando 700 milímetros de mercurio. Ahí está. ¿Ven? ¿Todo entendido? ¿Qué tengo que hacer solamente? Sumar. Me sale 1100. Y la respuesta me han pedido en atmósferas. Otra vez mi conversión. Y acá estás entendiendo cómo es mi conversión, ¿no? Una atmósfera, 760 milímetros de mercurio, se va a los milímetros de mercurio y queda 1100 entre 760. 1,447. O sea, 1,45 atmósferas redondeando. ¿Entendido? Dime si está difícil. No, ¿no es cierto? Y así, te pueden poner un recipiente, mira acá. Igualas, ¿dónde? Donde están las alturas. Dice calcular la presión de A en atmósferas. Como estás afuera, ya sabes qué es la presión del aire. Este es un barómetro. Igual a la presión acá y aquí. Así. ¿Ve? Un punto afuera y un punto adentro. No pueden ser los dos afuera ni los dos adentro porque se saldría lo mismo. ¿Ve? 1 y 2 iguales. ¿Quién es 1? La de A que te están pidiendo. ¿Quién es 2? La de líquido que dice que es agua. Más nada. ¿Cómo que más nada? Está cerrado y te ha dicho que es vacío. No vayas a decir más el aire.
Está cerrado. Esto y listo. Y eso es todo. ¿Ve? Y en agua es, ¿cuánto vale esto? Y la del vacío, 0. Ahora pasa a la atmósfera, una atmósfera, 10,33 metros de agua, sale 0,5. No te olvides, la de 1 es la de presión de A que te pide, y la de 2 es agua más vacío, porque está cerrado. Si está cerrado, no le vayas a poner aire. Incluso te he dicho que es vacío, para que no alucines que hay un gas ahí. Listo, caballeros. Ahí nos quedamos. ¿Ya? Ahí nos quedamos. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿Nada? Listo. Me despido de ustedes, muchachos. Hasta luego. Ya que no hay preguntas. Chao, hijita, chao. Estudien, repasen poco a poco. Chao.